Volvemos a Valparaíso, al Congreso Nacional, donde se espera pronto la votación en general de la reforma tributaria, para conversar con un hombre clave en este acuerdo, el senador del PPD, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo están ustedes? Senador, se va a votar en general y se entiende que se va a aprobar tras este acuerdo la reforma tributaria, pero aún no conocemos el detalle del proyecto de ley, todavía no conocemos exactamente las indicaciones en que se va a traducir el protocolo. ¿Cómo es esto de votar algo en general, claro, pero que todavía no se conoce porque solamente tenemos un protocolo de acuerdo? Bueno, yo como presidente de la Comisión de Hacienda, una de mis funciones, mis labores, es informar a la sala del Senado lo que se discutió en la comisión. Y cuando tomé la palabra para hacer ese informe, les expliqué que yo iba a tratar de señalarles de que íbamos a aprobar o a rechazar un proyecto de ley que fue aprobado en general en la Comisión de Hacienda, pero fue aprobado porque había un protocolo de acuerdo. Pero el protocolo de acuerdo no tiene ninguna validez, si usted quiere, legislativa, ¿ya? En consecuencia, lo que se hace es que se vota en el entendido de que el protocolo de acuerdo refleja lo que son los consensos a los cuales se llegó y que esos deben, en consecuencia, después hacerse carne o hacerse artículo a través de indicaciones del nuevo proyecto de ley. Puesto en castellano, lo que acá hubo un acuerdo para introducir perfecciones al proyecto de la presidenta Bachelet, sin tocar el corazón de la misma, que eran los 8.200 millones de dólares para recaudar los 3% del PIB y de manera equitativa, que lo van a soportar sobre sus hombros el 10% de los chilenos de mejores ingresos en Chile. Dicho eso, se van a hacer mejoras y lo que se votó hoy día en el fondo es que hay un acuerdo respecto a un camino a seguir. Ahora, si usted me pregunta, y lo digo responsablemente, lo dije en la sala, así que no quiero que traicione a nadie con esto, de que esto resolvió el tema de la reforma tributaria, mi pregunta categórica es no, porque aún queda por definir cómo se van a redactar las indicaciones. Y este tema es muy importante, porque yo valoro lo que hemos hecho, fui parte de aquello, porque no se perdió el norte, pero para mí lo más importante, dentro de lo que queda, es asegurarme de que el sistema tributario chileno va a tapar, le va a poner freno a las distintas perforaciones que tiene, a los mecanismos de elusión, a los abusos, a las perforaciones, a los loopholes que tiene el actual sistema, y las indicaciones tienen que perseguir aquello. Y por eso que creo que va a venir una discusión entretenida, si usted quiere, ojalá con altura de mira, pero que van a enfrentarse visiones distintas tal vez a la hora de determinar si algo que yo quiero reinvertir corresponde o no hacerlo en esta empresa, en esta otra empresa, en materia productiva, en materia financiera, si puedo llevar la plata al extranjero, si puedo poner sociedad de inversión con familia, con mi mujer y con mi hijo. Todo eso que hoy día se permite, y que no es ilegal, pero se permite, hay que acotarlo. Y ahí yo creo que vamos a tener una segunda discusión que creo que va a ser bien interesante, pero no por eso muy importante. No, senador, de hecho, uno de los temas importantes que estaba puesto en la reforma era precisamente cerrar espacios de elusión, pero expertos muy connotados, que además son bastante cercanos a las ideas de la nueva mayoría, han dicho que al revés. Por ejemplo, Eduardo Engel ha dicho esto podría aumentar la elusión, permite que personas ricas se disfracen de pequeña empresa para pagar menos impuestos. Claudio Agostini, le cito también lo que dice Claudio Agostini, este acuerdo abre espacios de elusión mayores a los que había. ¿Cómo se entiende entonces? No. A ver, lo de Agostini no lo he leído, lo de Eduardo Engel sí lo he leído, y además con Eduardo Engel he conversado, ¿ya? Todas estas veces desde que comenzamos a tramitar el proyecto, ¿ya? Y yo pienso igual que él, por eso que he sido muy cauto en mis palabras ahora. Sí, se aprueba la idea legislativa general en base a un protocolo, pero para mí lo fundamental es tapar los hoyos, los agujeros, las perforaciones que tiene el sistema tributario que permite eludir el pago del impuesto. Por eso que la columna de Eduardo Engel, que la leí creo que fue el sábado o hace poco, el blog, dice dos cosas: todo lo positivo que tiene este acuerdo, y que no es poco, y dice, ojo, hay que tener cuidado con esto. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos ahora. Entonces, por eso que yo dije, quiero haber tratado de hacer, Daniel, bien claro que estoy recontento, me parece que un tremendo paso adelante, pero nos queda algo que no es menor, que es asegurarnos que no se eluda el pago de los impuestos de aquellos sectores que les va mejor en Chile. Senador, y lo más importante de esta reforma sin duda era el tema de la recaudación, 8.200 millones de dólares. ¿Cómo podemos asegurar que efectivamente este acuerdo recauda los 8.200 millones de dólares? Porque todavía no hemos visto ningún estudio técnico, ningún desglose que nos diga cómo, de dónde salen esos 8.200 millones, porque evidentemente el proyecto cambió mucho con respecto al anterior. De la misma forma que lo hemos hecho en todos los proyectos de reforma tributaria desde que recuperamos la democracia, que concurre el ministro de Hacienda y el director de presupuesto con los estudios que avalen eso. Así lo hemos hecho siempre. Pero eso no está todavía. Ahora, usted hace un punto que es correcto y que quiero rescatarlo. Como teníamos un sistema propuesto... ¿Aló, me escucha o no? Sí, perfectamente. Ya, perdón.
como teníamos un sistema propuesto que era renta atribuida, ese sistema lo que hacía era gravar toda la renta devengada de una sola vez, dejando poco espacio para la inversión. Lo que se hace ahora es, se mantiene ese sistema y se genera un opcional con una tasa de impuestos mucho más alta, no de 25, de 27%, ¿ya? Más un crédito menor que el que establece el sistema actual o el de la renta atribuida, que castiga la reinversión, la retiro, perdón. En consecuencia, ahí se recauda más y de acuerdo al gobierno, eso da los 8.200. Yo le pregunté, no una, Daniel, no dos, 3 veces al ministro de Hacienda, antes de concurrir con mi firma ese acuerdo, si esta propuesta, esta modificación, recaudaba los 8.200 millones de dólares o el equivalente al 3,02% del PIB, para ser más preciso. Y se me dijo las 3 veces que sí. Porque para mí esto es fundamental. Yo no tengo problemas en llegar a acuerdos en la medida que no me desvíe del norte. Y el norte para mí son los 8.200 millones para financiar la educación. Si producto de esta modificación vamos a terminar recaudando menos, ese no es un acuerdo que yo voy a valorar ni voy a aceptar. Okay, senador, entonces, está por verse, junto con las indicaciones como señalaba, que llegue el informe financiero del ministro de Hacienda que diga cuánto va a recaudar este informe. O sea, usted está haciendo fe en lo que le dice el ministro, pero no tiene los antecedentes para sacar por usted mismo la cuenta y saber si efectivamente así dan los 8.200 millones. No tengo los antecedentes y mal podría tener los antecedentes, ¿ya? Y todos los que han puesto en duda dicen que ellos quieren ver cómo lo hace el ministro. No han puesto en duda lo que el ministro va a decir. ¿Me explica la diferencia? No hay nadie que diga, claro, esto no va a recaudar eso. No lo sabemos. Ellos dicen que ponen en duda que el ministro tenga que demostrarlo. Y eso yo creo que es legítimo. Muy legítimo hacerlo. De hecho, aquí mismo estoy parado yo hace una semana, creo que la diputada Cariola y la diputada Vallejo del Partido Comunista, cuando se enteraron del acuerdo, su preocupación principal, ¿cuál era? Si iba a recaudar o no. ¿Ya? Y están en todo su legítimo derecho. Lo mismo que el presidente del Partido Comunista Tellé, o el senador Navarro, para sus efectos, que no participaron en la negociación misma. ¿Ya? Yo me preocupé de ese tema y le reitero, 3 veces le pregunté al ministro de Hacienda, porque para mí eso es la clave. Cuando a mí me hablan del corazón de la reforma, es esa. ¿Por qué? Porque al aumentar usted la tasa de un 20 a un 27%, ya no es un aumento de tasa nomás, Daniel. Eso ya es un ajuste estructural a la hora de hablar de recaudación en Chile. Y por eso es que es muy importante que esas cifras se consoliden y el ministro la haga patente. Senador, durante esta semana hemos conocido de boca de los mismos protagonistas de la negociación detalles acerca de esta. El exministro Fontaine dice que se reunieron en su casa. El senador Saldívar dice que también tuvo más de 20 reuniones en su casa con gente que dice no voy a entregar sus identidades. ¿Usted también hizo reuniones en su casa con interesados o concurrió a algunas de esas reuniones que se hicieron fuera del Congreso, fuera del Ministerio de Hacienda? Yo no hice ninguna reunión en mi casa, no concurrí a ninguna reunión con el señor Fontaine. Al señor Fontaine me reuní media hora con el señor Juan Andrés Fontaine, a 20 metros de acá de la sala del Senado. Cuando él expuso, me reuní con él y le pregunté por su propuesta, ¿ya? Y todas mis reuniones las hice o en la Comisión de Hacienda del Senado, en mi oficina del Congreso acá en Valparaíso o en Santiago, y está en mi agenda, y en el Ministerio de Hacienda. Ahí donde yo tuve las conversaciones con el ministro de Hacienda, ahí donde manifesté mis preocupaciones sobre la constitucionalidad, sobre el tema de la reinversión, sobre el tema de cómo iba a funcionar el sistema o no, del tema de la pequeña y mediana empresa, y eso lo hice con el senador Carlos Monte y Saldívar. Si alguien se reunió afuera, es problema de ellos. No es un pecado reunirse afuera, no faltaba más. Me imagino que en toda orden de cosas en la vida, no todo se hace, digamos, en un solo lugar. Hay muchas reuniones que tienen lugar en muchos temas. Usted hable de los temas deportivos, los temas familiares, los temas de la política nacional, de las reformas tributarias, no creo que sean excepción. En todo caso, si me pregunta, lo que sí encuentro de pésimo gusto, lo digo realmente, si uno quiere llegar a un entendimiento para reformular estructura interna del Canal 13, o de CNN, perdón, ¿ya? De CNN, y se reúnen los directivos con el gerente de recursos humanos, con el gerente de marketing, para ver si reemplazan al director o al editor de las noticias. Esas reuniones que son legítimas, tener algunas reservadas y otras públicas en el directorio. ¿Me explico, no? Claro, la diferencia es que eso es lo que ocurre en una empresa privada, que es distinta a la deliberación sobre una política pública. La galleta de chocolate o la galleta de vainilla. Yo lo encuentro eso realmente bien feo. Claro, senador, pero el punto es que lo que ocurre en una empresa privada es bien distinto a lo que tiene que ocurrir en la deliberación de una política pública, sí, claro, como es la reforma tributaria, donde los estándares obviamente uno entiende que son muy distintos. Claro, y por eso que tuvimos 91 audiencias, todas televisadas, en directo, ¿ya? Con periodistas dentro de la sala. Y ahí teníamos las discusiones, claro, senador, y las reuniones. Senador, ahora, si alguien pretende, ahora si lo entiendo bien, si alguien pretende que para ponernos de acuerdo todo tiene que hacerse en una especie de la sala del Senado, yo creo que eso no es razonable. Yo puedo tener conversaciones con mi senador Quintana, que es mi presidente de partido, puedo tener conversaciones con Felipe Arboe, con el senador Chaguán, que lo estoy viendo acá, y no sé por qué todo tiene que ser de esa forma. Lo que sí quiero decir es lo siguiente: la discusión de las tomas de decisiones hay que tomarse acá, en el Senado, en el Congreso. Y el que tenga una opinión tiene que defender su punto de vista.
Me es indiferente si se ponen de acuerdo en una comida, viajando en un auto para Valparaíso. Lo que sí que la decisión y la responsabilidad tienen que hacerse acá. Esa es la importancia del tema público. Senador, Más que donde se lleva una conversación. Porque claro, cualquier conversación que lleven afuera, a mí no me empece. A mí tiene que demostrar acá que se reúnen los 8.200 millones de dólares, que están las condiciones para llevarlo a cabo y que vamos a tener las indicaciones que correspondan. Y por eso le quiero decir además, no quiero hinchar con esto, pero el día domingo, en un matutino nacional, veo al señor Juan Andrés Fontaine que hace declaraciones respecto a lo que corresponde discutir luego de haber hecho el acuerdo a través de indicaciones. Yo le respondí inmediatamente ese día y ayer en distintas intervenciones que no me parece, porque yo me voy a regir por lo que dice el protocolo, que el protocolo todos lo conocemos porque es público, está en la página web y está en mi página web. ¿Senador? Y ese protocolo dice lo que vamos a conversar y lo que no vamos a conversar. Y lo que no me parece es que alguien diga, porque participó en conversaciones, me da lo mismo si en una casa comiendo galletas, que no que se subentienden otras cosas. Yo no subentiendo nada. Yo ¿Senador? voy a regir por el protocolo que discutimos acá y en la Comisión de Hacienda. Senador, pero la pregunta es, y ocupando el mismo término que ocupa el senador Saldívar, ¿dónde se cocinó este acuerdo? Porque el senador Saldívar dice, este tipo de cosas no se pueden hacer, y lo estoy diciendo textualmente, no se pueden hacer de cara a la opinión pública. No todo el mundo puede estar en la cocina. ¿Usted suscribe esas declaraciones? No, yo no voy a interpretar al senador Saldívar, pero quiero decirle que uno tiene perfectamente posibilidad de hacer todo de cara a la opinión pública. Yo que soy un leal senador del gobierno de la presidenta Bachelet, me gané titulares de primera plana un día domingo en un diario de circulación nacional diciendo que tenía dudas sobre la renta distribuida. ¿Ya? Y eso es de cara a la opinión pública. Otra cosa es que además vaya y hable con el ministro y le diga que no me parece, que esto hay que mejorarlo, o que vaya y hable con un senador de oposición. Ahora, yo creo que es de cara a la opinión pública que uno aparezca reflejado en una portada de un diario de domingo, ¿no es cierto? Sí, pero senador, la la pregunta es si eso es suficiente o además hay que estar discutiéndolo todo al aire libre. No, y la pregunta es también, por ¿Explico la ejemplo, diferencia, Daniel? senador, Yo no participé en ninguna cocina, y la única cocina que yo participé fue en el Ministerio de Hacienda, acá en el Senado y en el Congreso de Santiago. Ok, pero estos son Lo otro proyectos que como la sacar reforma cargo. tributaria, senador, que tocan muchos intereses. Es lo que acordamos acá, no Ok. lo que haya acordado nadie afuera, porque eso yo no lo conozco. Senador, pero estos son proyectos que tocan muchos intereses privados y legítimamente muchos privados tratan de hacer valer sus puntos de vista. La pregunta es, Sí. ¿los ciudadanos no tenemos derecho a saber, por ejemplo, usted como senador o los otros senadores, con qué privados conversaron, quién hizo lobby, todo con el quién derecho, se juntaron por eso legítimamente a aprobamos la ley del conversar? lobby, pues, Daniel, estamos pensando igual los dos. Usted está ratificando todo lo que yo estoy diciendo. ¿Y usted estaría dispuesto a hacer pública, por ejemplo, la lista de gente con la que se juntó a conversar sobre la reforma tributaria? Ya la entregué al The Clinic hace 2 semanas. ¿Ya? ¿Está No completa? se completa. ¿Toda la gente con la que se juntó a conversar sobre la reforma Sí. tributaria? Sí, pues. Ya, puede acreditar que está la lista completa. No hay nadie más con el que usted haya conversado sobre la reforma tributaria. Ni lobistas, ni gestores de intereses particulares. ¿Usted vio la lista del The Clinic? No la he visto, por eso se lo estoy preguntando para revisarla y luego hacer la revisión. Revise la lista, pues yo la envié voluntariamente. Porque la ley del lobby, que va a ser exigible esto y en buena hora, entra a regir a partir de septiembre. Y requerido por el diario The Clinic sobre mis audiencias y las de los miembros de la Comisión de Hacienda, yo, sin estar obligado, las entregué voluntariamente. Y usted las puede revisar si quiere. Senador Ricardo No hay Lagos. ningún problema. Perfecto. Senador Ricardo Lagos Weber, gracias por conversar hoy con ¿Pero está de CNN acuerdo Chile. conmigo entonces? ¿De acuerdo con qué? Ha dicho muchas cosas usted. ¿Ah? ¿De acuerdo con qué? ¿Con qué parte? Con que las discusiones que valen son las que se suscriben en esta casa. Porque Claro, hay un acuerdo suscrito acá, se firmó en el 4º piso. Por cierto, pero Y en eso está escrito, eso está escrito. En consecuencia, si alguien sostuvo conversaciones fuera de este espacio y que subentienden otras cosas, lo que yo le estoy diciendo, y quiero sé si usted comparte el criterio, es decir, que lo que vale es lo que está escrito ahí, no es lo que pueden haber arreglado cualquier persona afuera. Senador Ricardo Lagos Weber, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas noches. Qué bueno que estamos de acuerdo. Gracias, Daniel. Adiós. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo en CNN Chile.